Hola, buenas noches. Caray, qué excelente presentación. Me da mucho gusto enlazarme con ustedes y bueno, hoy es un tema, me encanta este tema, pero antes quiero platicarles un poquito de mí, un minuto por lo menos. El mes pasado cumplí 25 años de estar en Herbalife, 25 años de haber firmado mi solicitud o mi contrato de asociado. Y bueno, es un mes y es un año muy interesante por varias razones. Porque es un cuarto de siglo, esa es una de las razones. Otra, porque empezamos en un lugar muy próspero que es el Bajío, claramente León, Guanajuato. Y bueno, en estos 25 años, lo mejor que me ha pasado es aprender en el trayecto, poder aquilatar las cosas que he vivido igual que usted. Y bueno, mi historia es muy corta porque fuera de la ciudad de León, Guanajuato, estuvimos 17 años en Colima, en un pueblito. Y bueno, en esos 17 años, cuando estás retirado del cobijo del grupo, retirado del cobijo de la familia, pues tienes más cosas que preguntarte y que contestarte tú mismo, que negociar tú mismo. Hace un rato, menos de una hora, estaba platicando con mi hija y le decía que todas las negociaciones son internas, no tienen que ver con las demás personas, que todas las negociaciones son entre tu razón, esa parte tuya que se llama razón, y la otra parte que se llama emoción. No los puedo definir bien a cada uno de esos entes que viven en mí, que viven en cada uno, pero sé que es muy cuestionable, a veces se sale con la suya la razón y le gana a la emoción y viceversa. Y es una pequeña batalla o una pequeña guerra de todos los días, donde ambas quieren tener la razón, donde ambas tienen que ceder también terreno para que el otro gane. A veces tus emociones tienen que ceder para que la razón gane. Esto de la mentalidad del tiburón creo que es muy ad hoc a lo que le estoy platicando, que estuve hablando con mi hija, porque no todo el tiempo la razón triunfa en ti mismo, en ti misma. No todo el tiempo la emoción triunfa. Es una negociación permanente de todos los días y de cada decisión que se toma. Eh, Curiosamente, la razón está educada de una manera y la emoción de otra, aún viviendo dentro de un mismo ser pensante. Entonces somos un cúmulo de ideas, de creencias y de adiestramientos, todos de manera diferente y en cada área, familiar, social, etcétera. Entonces no nos vamos a meter en ese asunto, nomás que quede claro que la razón y la emoción siempre están negociando dentro de ti y no necesitas que alguien más te haga ruido. Con esas dos entes tienes suficiente para no dormir o para sí dormir, para disfrutar o para tener remordimientos, para producir o para no producir. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la diversión en la vida del tiburón, en la vida del empresario, en la vida del emprendedor, en la vida del ama de casa que está saliendo adelante con agallas de tiburón. Y es muy ad hoc a lo que estaba platicando yo con mi hija, a la negociación entre la razón y la emoción. Entonces me da mucho gusto entrar a esta sala y saber que ya son un montón de personas y que todos estamos avanzando en la medida que queremos. No es obligación avanzar, es un derecho. Y estamos avanzando en la medida que queremos tomar ese derecho. Recuerdo haber ido a una fiesta en una ocasión en un pequeño yate y la pregunta era, desde que entramos y nos pusieron un brazalete de un color a unos y de otro color a otros, la pregunta era, ¿a qué tengo derecho de acuerdo a mi brazalete, verdad? Y una vez que te dicen a qué tienes derecho, pues intentas ganar todo
y hacer todo lo que ese brazalete te permite. Así es más o menos en la vida y así es el tema que me hicieron pasar el día de hoy, el que vamos a platicar, el que voy a compartir contigo. Entonces, prepárate, nada más es cuestión de relajarnos un poco para entender este concepto, muchas veces confuso, sobre las diversiones, ¿ok? Bienvenidos todos a estas salas y comenzamos. Primero que nada, el capítulo que me toca a mí, primero que nada, recuerden que viene desde la perspectiva de una persona, un deportista, con experiencias muy distintas a las tuyas, a las mías. Entonces, desde su perspectiva, desde su trinchera, él habla de la diversión como un condimento necesario, incluso indispensable, para todo aquel pensante que está trabajando en un proyecto. Vamos a enfocarnos en la gente que está persiguiendo un proyecto, una meta, un objetivo, y que necesita el condimento, la sal, la pimienta de la diversión. La diversión yo no la podría encasillar en un solo concepto como el autor. La diversión tiene, desde mi punto de vista, es cambiante. Primero, lo que te divertía hace 20 años o hace 15 años ya no te divierte ahora. Pero la diversión yo la llamo igual, la hemos bautizado de muchas formas, ¿no? La recreación, el hobby, mucha gente a la diversión le llama hobby. Otros le llaman pasión, ¿verdad? Es una pasión personal que no tiene que ver con nada. Por ejemplo, el que es músico, el que compone, el que escribe, el que hace poemas, se mete en su cuaderno y arma todo un mundo allá adentro. Es su pasión. Y a lo mejor termina su trabajo del día o de la semana o del mes y su diversión o su premio, su dulce, el dulce que sería como el postre del mes o del día o de la semana, después de que terminó sus balances, porque es un contador, porque es el director de una empresa, etcétera, etcétera, se va a ese lugar a divertirse. Y la diversión a veces tiene que ver con una pasión. Mucha gente la llama también pasatiempo. Pasatiempo parecería algo para matar el tiempo, ¿no? Pero la gente lo entiende como diversión, le pone el nombre de pasatiempo y le queda bien porque en ese pasatiempo se dedica a hacer muchas cosas que le gustan, como el deporte, como ir a pescar. Increíble, pero hay gente que puede vivir todo un mes, si así se lo permitiera su trabajo, sin descuidar, como el tiburón, sin descuidar su chamba, puede pasar todo un mes pescando en mar profundo, en un río, en una laguna, etcétera. Pueden pasar horas, ni el sol le molesta, ni siquiera usa bronceador. ¿Me explico? Eso es un pasatiempo, una pasión, una diversión. Otros le llaman el premio del día, ¿verdad? A los que les gustan las películas antiguas, las películas de drama, para ellos ver una película francesa, no sé, mexicana antigua o americana clásica o argentina, para ellos es un lujo. Los que coleccionan cosas también. Diversión, entonces, no lo encasillemos solamente en la fiesta, porque diversión por sí misma representa y significa cosas muy distintas para ti y para mí. Lo que para ti es divertido, para mí no puede serlo. Entonces, creo que el autor se enfoca básicamente en desplazarse de su trabajo mentalmente, de su logro, de su esfuerzo, desplazarse al lugar de relajamiento, donde puede mostrarse quién es, donde no necesita parecer nada, donde no ocupa apariencias de ninguna forma, ¿sí? Cada quien defina diversión como lo decida, cada quien en este momento, defínalo, piénselo, y no puede evitar sonreír cuando dice diversión. Para unos tiene que ver con una cosa y para otros otra, pero a todos nos da la misma sonrisa, diversión. Otro punto, inconscientemente creemos que los demás se divierten igual que nosotros,
que a los demás les divierte lo mismo que a nosotros. Y la diversión, ¿cómo te explico? No debiera controlar, dice el autor, yo lo pondría de otra forma. La diversión no debiera mandar sobre tu día, sobre tu semana o sobre tus objetivos. Él dice controlar, yo digo mandar. Entonces, la diversión debe ser para mí, para Chava Cerrillo, es el premio, el dulce, en base a mi equilibrio personal, ¿verdad? A mi porcentaje personal. Muchos lo ven como una válvula de escape. Yo creo que la diversión necesita más dignidad que solo ser una válvula de escape. Lo ven como un modo de relajarse solamente. Y entonces, como lo ven como un remedio, entonces haga de cuenta que hace el trabajo, le salió un callo y va al podólogo a que le arregle el callo como un remedio. Yo creo que la diversión debe tener un campo más amplio. Lo ven como válvula de escape. Nos dice el autor que la diversión a fondo es igual o debiera ser igual de seria o de profunda seria o profunda que el trabajo, que el logro. Yo le puse aquí, hice mis notas, la diversión es a fondo, igual que el trabajo u otras actividades serias. La diversión puede planificarse. Conozco familias de amigos que un fin de semana al mes lo dedican enteramente a su familia. Esta familia es de Guadalajara y una vez al mes se llevan al abuelo, a la abuela, a todos los hijos, los yernos, las nueras, todos se van y toman una camionetita o dos, un camioncito, lo que sea, y se van un fin de semana porque ellos consideran, y esa es su dosis de diversión familiar. Además deben tener su diversión personal. Entonces, la diversión es muy variada, ¿sí? La diversión, además, puede en exceso, puede distraernos, obviamente, porque la diversión la controla ese ente que se llama emoción. Ahí la razón te dice una cosa, te regaña, te reprende y la diversión se ríe, ¿no? Y de repente quiero que se vea por un momento, en esos momentos de que era más joven o incluso niño, y allí está la razón diciéndole que debe poner atención, que debe cumplir con sus deberes, que debe cumplir sus metas, sus retos, que debe tener sus números bien, además de pagar sus cuentas y todo eso. Entonces la diversión es como parlanchina y está ahí lista para cuando la queramos ocupar. Desde la mentalidad del tiburón, la diversión la tomo o la percibo como una necesidad controlada. Así yo la percibo, porque nuestro autor dice que la diversión puede destruirte cuando no la puedes dosificar. Que la diversión, además de distraerte, puede quebrarte económicamente, ¿sí? Que puede provocarte la pérdida de tu familia. Pero creo que nuestro autor da una tonalidad de una diversión más sobre el desorden. Así yo le veo esa tónica. Nos dice que hay varias señales, desde mi punto de vista, que nos indican peligro. Por ejemplo, cuando la diversión te controla o controla tus ingresos. Cuando la diversión te mantiene improductivo en alguna medida, ¿no? O sea, o voy a la reunión o voy a pescar. O voy a la reunión o voy a la junta de negocios o hago mi tarea laboral, económica, o me voy de fin de semana y me doy una buena desvelada y me voy a una fiesta, tal vez familiar, pero se me pasa el tiempo. Y entonces, cuando ya estás siendo improductivo en alguna medida por causa de la diversión, hay gente, por ejemplo, que se divierte en los casinos. Además de perder dinero, se la pasa bien. Hay gente que le gusta la música, la bohemia, la trova, va en las noches por allí y a veces no se puede levantar temprano. Y no hablo solamente, o sea, de la gente fiestera por profesión. Hablo de todos en general, hombres, mujeres de cualquier edad.
Hay varias señales entonces que te indican peligro. Dice una frase: la pérdida de nuestra fuerza se debe más a vicios juveniles que a los estragos del tiempo. Eso viene en el libro. La pérdida de nuestra fuerza se debe más a vicios juveniles que al paso del tiempo, que lo que nos pudiera generar la vejez o la madurez. Yo creo que los vicios juveniles se quedan en la juventud. No tendríamos por qué pasarlos a la madurez o a la edad adulta. Por eso mi perspectiva o mi punto de vista personal, habla Chava Cerrillo sobre la diversión, es que la diversión es cambiante y mutante, como un virus que se muta y se vuelve otro, diferente, donde ya no le aplican los mismos medicamentos ni las mismas técnicas para abatirlo. Es igual la diversión, o sea, la diversión no deberíamos verla desde un punto de vista oscuro o satanizarla, no. Pero la diversión sí se puede volver contra ti, porque puede implicar en tus horarios, puede hacer mella en tu productividad, en tu energía, puede hacer mella incluso distrayéndote de tu trabajo, básicamente del trabajo. Entonces creo que en ese sentido sí la diversión puede subirse encima de ti. Después de esa frase, por ejemplo, pongo un ejemplo a donde se dirige nuestro autor en este inciso de la diversión, de Mente de Tiburón, se dirige como a los problemas de adicciones. Por ahí lo veo yo, tiene ese matiz para mí, como que se enfoca mucho en ello, suponiendo beber en un lugar y en una ocasión no pertinentes. Hay lugar para todo. Él habla mucho de la bebida, no tengo idea por qué, pero seguirle el juego a otras personas, eso creo que quedó en la adolescencia de todos ustedes, ¿verdad? Y en nosotros. Seguirle el juego, cuando te desafían, no sé, a correr, a acelerar tu moto, tu auto, cuando te desafían a lanzarte de un acantilado. Yo creo que a eso se debe dejarse manipular por otras personas, pero que quieren divertirse contigo. Muchas veces nosotros somos títeres de la diversión de otro. A eso se refiere esas 2 páginas del autor. Creo que con el tiempo hemos logrado evolucionar, hemos aprendido a no ser títeres de nadie. Hemos aprendido a no dejarnos manipular, pero aún en los momentos más agradables de nuestro día o de nuestra vida o de nuestro fin de semana, podemos ser presa de eso. Hay que tener bien puesta la atención, ¿sí? Porque en la diversión se pueden perder cosas verdaderamente importantes y productivas. Por ejemplo, el trabajo, los proyectos. Por ejemplo, el mismo hogar, que no deja de ser una empresa el hogar. Entonces, hagamos de la diversión, según Chava Cerrillo, un complemento nada más. Un complemento de una cantidad de conceptos de la vida productiva, familiar, etcétera. Un complemento más. Y claro que la diversión es importante. Pregunta del autor. Pone diversión o autodestrucción. Y se me hace un poquito extralimitada, un poquito dramática esa pregunta. ¿Aplica en algunos casos? Sí. La historia familiar, la historia pública, la publicidad, la historia social nos dice que sí aplica en unos casos. O sea, te diviertes más de la cuenta y terminas en un accidente, en una sobredosis, en una fiesta donde sufres algún percance. Pero creo que no habría que llegar a esos límites. Y luego nos pone una pregunta nuestro autor: ¿quién controla a quién? ¿La diversión te controla a ti o tú a la diversión? Ahí habría que hacer un pequeño stop. Creo firmemente que con el paso del tiempo lo que llamamos madurez y aprendizaje justamente aplica que nuestro carácter comience a controlar esos asuntos del temperamento, entre ellos la diversión.
Entonces, la diversión puede ser lo más sano posible, lo más saludable posible, lo más agradable, lo más edificante posible. Nuestro autor quiere comunicarnos a modo como de, no tengo idea, como de aprendizaje, los daños que puede hacer el alcohol en un exceso, en un extremo. Preguntas. ¿Me divierto para poder trabajar y para poder producir? ¿O trabajo y produzco para luego poderme divertir? Es una pregunta que le hace Chava Cerrillo a usted. Se la voy a repetir. ¿Me divierto para poder trabajar y producir? Como si fuera la energía, como si fuera cargar la batería del celular. ¿O trabajo y produzco para luego poderme divertir? Creo, yo personalmente, que se llega a relajar tanto cuando hay exceso de diversión, una liga o una cuerda, como usted lo quiera ver, se llega a relajar tanto y aflojarse tanto que ya no aprieta a la hora que la necesitamos. A la hora que necesitamos la concentración, se nos va por la bolsa de la diversión. A eso creo que es a lo que se enfoca el concepto de nuestro autor. Digamos, que después no te luce lo que haces. ¿Por qué? Porque la diversión acabó con todo el recurso. Recuerda algo, el autor es deportista, 1. Al final creo que la vida es como un campeonato con los mismos principios y códigos de un deportista desde la perspectiva de nuestro autor. Y está muy bien. El asunto es quiénes piensan como deportista en este momento de sus vidas. Si tú estás entrando al deporte del emprendimiento, al deporte de la mente de tiburón, de la mente millonaria, de etcétera, etcétera, ese tipo de conceptos, entonces estás dentro de una carrera donde no se va a llegar a una meta. Al final una meta es superada por otra, y por otra, y por otra. Y entonces, desde mi punto de vista, hay que ser cada vez más administrados en la parte de la razón y la parte de la emoción. Creo que hay que detectar bien cuándo estás llegando al límite para que te retires en ese momento. ¿Al límite de qué? De cada cosa. No te puedes acercar más a un acantilado. Si das un paso más, si caminas 10 centímetros más, te caes. Entonces, debemos tener bien puesta nuestra atención en dónde están los límites entre la diversión y la producción. Hay gente que dice que se enamora de su trabajo, que su trabajo lo hace por diversión. Y ahí hay una confusión. O sea, hay que desarrollarnos lo suficiente para poder producir y tener nuestro premio. Es una pregunta que te hago. Te voy a volver a hacer por tercera vez la pregunta. Antes de pasar a lo último, aquí va. Dice, ¿me divierto para poder trabajar y producir? ¿O trabajo y produzco para luego poderme divertir? ¿Sí? Así de variada como puede ser la palabra, así puede ser el significado de diversión. Desarrolla la capacidad de disfrutar tanto la carga como el descanso. En algunas ocasiones hacíamos caminatas muy largas por cerros, incluso por montañas. Cuando yo tenía 13 años, ya había subido unas 12 o 13 montañas grandes en el estado de Querétaro, en el estado de Guanajuato, en Pachuca, en Puebla. Y entonces cada mes salíamos a una y había siempre una especie de aliciente que nos daba nuestro líder, el que nos llevaba a ese senderismo o montañismo. Decía lo que todos hemos escuchado, lo importante no es llegar primero, sino llegar, esa era una. Otros lo veían eso como de mediocres. Y entonces comenzaban a competir los que eran más buenos para caminar. Al final, yo no era tan bueno o tan rápido para caminar, pero mi mayor gozo era el trayecto. Entonces, tú decides qué es la diversión. Hay gente, por ejemplo, según nuestro autor, que usa el alcohol para desinhibirse. El que es tímido se vuelve desinhibido o valiente o extrovertido. El que es penoso, pues se le quita la vergüenza y ya está de más.
El que es callado se puede volver incluso violento al usar el condimento del alcohol o de algunas sustancias. No es necesario el desorden para la diversión, es mi punto de vista. Entonces desarrolla la capacidad de disfrutar tanto la carga como el descanso. Nos decía nuestro líder de la caminata, al final uno se adelantaba 100 metros o 150 y cuando el líder decía vamos a parar a descansar, a tomar algo a un refrigerio o a comer un poco, al final el que iba 100 metros adelante tenía que regresar a la manada, tenía que volver a la parvada, tenía que volver al cardumen y se sentaba a comer con nosotros. Entonces, por eso dice mi punto de vista que hay que disfrutar, tener la capacidad de disfrutar la carga como el descanso. Tal vez es la forma en que yo lo veo. La carga y el trabajo para mí serían el premio y la diversión sería el pago. ¿Por qué le digo así? Porque nuestra diversión puede ser más costosa desde la perspectiva del recurso humano que el mismo trabajo. A veces el trabajo no es tan costoso desde el desgaste y la perspectiva del desgaste físico o mental. Y la diversión sí, porque la diversión determina que ocupes tiempo, que ocupes recurso, dinero, que ocupes permiso a los que necesitan autorización, llegar más tarde, tal vez pasar un fin de semana fuera de casa, etcétera. O sea, viene a ser el trabajo o lo pesado, la diversión, poderla costear. Y el trabajo y los logros pueden llegar a ser lo fácil. Es una forma muy cerrillesca, muy de mí, para interpretar esos dos conceptos. ¿Qué será más costoso desde la perspectiva del esfuerzo, del desgaste, de lo humano? ¿Divertirte o trabajar? Tengo una pregunta más que hacer. ¿Por qué no estamos todos en Las Vegas en este momento? Todos los que estamos aquí en las salas. Porque eso representa, además de una inversión o gasto, representa un tiempo, representa un esfuerzo, etcétera. ¿Y por qué si todos estamos en este momento trabajando? ¿Me entienden? Esto se lo digo para que lo piense, lo medite, lo analice, lo pueda usar y si no lo desecha. Y puse otra frase personal. Evita ser utilizado por otros como juguete de su diversión, como parte de su diversión. Y de que los hay. Tenemos la publicidad social, siempre una diversión, siempre casi diversión, o lo condimenta con alcohol, o lo condimenta con logros, con ser el primero. Y el alcohol y otras sustancias siempre ocupan ser que usted y yo conozcamos no solo el efecto, sino la cantidad o la dosificación por la cual, según nuestro autor, el autor del libro, cada persona pueda llegar a perder los estribos. Él habla de su experiencia terrible de que su padre, precisamente porque se le pasaron las copas, perdió la vida en un accidente. Después de estar en una reunión de negocios, en una reunión social, perdió la vida. Caso específico, caso muy personal, caso, ¿cómo se dice? Aislado. Y de acuerdo a su experiencia del autor, pues él generaliza en alguna medida o da el mensaje desde su perspectiva por lo vivido. ¿Me explico? Entonces, diversión no tiene que estar ligada al desorden, recuerde eso. Hay cosas que a usted le apasionan que son muy saludables, que es lo que nos recomienda al final nuestro autor. Entonces, evitar ser utilizado por la publicidad, por los demás, ser dominante en cuanto a la diversión, o sea, ser nosotros quien dominamos a la diversión, disfrutarlo, pero dominarlo, ¿sí? Y nos dice que nuestro autor, que el alcoholismo es un asunto de no sé, le podemos llamar cultura generacional, donde la gente dice no pasa nada,
es normal, mi abuelo lo usaba, mi padre lo usaba, pues yo también y mis hijos también. Y nos habla de algunas de las complicaciones que puede tener en el cuerpo y en la psique, en la mente, que bueno, no está de más decírselas porque ya las conocemos nosotros que estamos buscando la manera de ser mejores. Pues el hígado es un vehículo al final de enfermedades. Eh, eh, Finalmente, todo el exceso en ese punto, pues ya lo conocemos, ¿no? Creo que todos hemos tenido experiencias en la familia, en los amigos, etcétera. Y sabemos que el alcohol por sí solo no es la diversión, pero que el alcohol como una costumbre o como una dependencia, claro que es destructivo. Pero hablemos de nuevo del concepto, diversión. Solo quería tocar el punto que toca nuestro autor, porque él dice que al final la gente cae en la trampa del alcohol por la aceptación social, porque el introvertido pues se destapa, el tímido se desinhibe, el que no se ama a sí mismo se anima por lo menos con el alcohol. Dicen que si el alcohol cura las penas, no, pero se olvidan, porque es una fuga perfecta de la realidad, de la problemática que en ese momento cada individuo tiene. Y nos dice él que al final termina siendo una adicción y ya lo sabemos, ya lo sabemos. De repente me imaginé que me estaban regañando cuando estaba leyendo esas páginas. Claro que lo sabemos. Yo creo que las afectaciones de la diversión afectan el comportamiento primero. O sea, tú llegas de una fiesta, tú llegas de pescar y llegas con más flojera que si te tomaste más horas de las que debías, si bebiste un poco más de lo que debías, si tu cuerpo no alcanzó a desconectarse de esas vacaciones o de ese fin de semana como si fueran las bodas de, como dicen, la luna de miel, pues claro que llegas desubicado. Entonces, tu comportamiento cambia neuronalmente, físicamente, emocionalmente. Eh, Al final tu inhibición se pierde y la personalidad cambia. Entonces, ahí hay que definir muy bien. Yo lo diría así, yo lo complementaría esta parte. ¿Qué cosas realmente me divierten? Hay que definirlo. Eh, Creo que se está enfocado mucho al asunto del alcohol, ¿no? Yo puse aquí, pone a trabajar el laboratorio forzado, el del laboratorio del cuerpo. Reprime o deprime al sistema nervioso central, te empieza a causar ciertos sentimientos encontrados, tristeza, culpa, depresión, enojo, coraje, etcétera. ¿Me explico? Al final, lo tóxico siempre va a ser tóxico y punto, y no hay más, ¿sí? No debemos de jugar con lumbre, pero en cuanto a la diversión, yo le puse aquí que hay que disfrutar por etapas, porque lo que antes te divertía ya no te divierte. Y nuestro autor nos da el deporte como una buena herramienta, poderosa para darle placer, para aumentar esas sustancias neurotransmisoras, que no me sé bien los nombres, pero sé que una de ellas por lo menos se llama dopamina o son algunas hormonas o algo que produce el cuerpo o serotoninas y te ayudan a tener esa sensación de felicidad, de placer. El deporte en un plano de complemento, en un plano de condimento. Cuando el deporte arrasa con tu vida personal, con tu vida familiar, con tu vida de negocios, entonces ya se volvió un problema tu diversión. Yo creo que esto tendría cada quien que buscar su punto de equilibrio. El punto de equilibrio es como los corredores. Uno corre 5 kilómetros para calentar y luego se avienta 30. Y otro corre 5 kilómetros casi para morir. O sea, termina el último kilómetro y ya lo están esperando con la ambulancia. Igual aquí, la dosis de diversión, la dosis de placer del deporte, la dosis de placer del trabajo es individual. Por eso hay que hacer una especie de encuentro, yo le llamo confrontación de ti mismo, para saber dónde están tus debilidades, tus fragilidades, dónde está tu diversión, dónde están tus placeres, tus inclinaciones, tus más instintos básicos. Y una vez conociéndote tú podrás dosificarte, ¿sí?
Buscar un balance. El balance no es algo que nos enseña el psiquiatra, que nos enseña ningún autor. El balance es algo personal. El balance te tiene que mantener libre de estrés. Una persona que está estresada, que está enojada, que tiene un mal comportamiento, que hace rabietas, me importa un pepino si dice que está balanceada. No está balanceada. ¿Por qué? Porque su comportamiento indica otra cosa. Así que si usted tiene un buen estado de ánimo y lo puede mantener durante el día, aunque tenga que subir la montaña, bajar la montaña, meterse al lago, tenga que hacer su balance de números, tenga que ir su junta con el contador, tenga que ir a pagar sus impuestos, vaya y revise su hogar, vea a su esposa, la lleve al teatro, quién sabe qué. Si usted mantiene un estado de ánimo más álgido o más alto que el promedio, entonces quiere decir que usted tiene buen balance o que está más o menos equilibrado. Pero es muy fácil saberlo. Aquí en el estómago, en el plexo solar, aquí, en el plexo, aquí justo en el pecho, ahí se sabe. Si usted va a la tienda de compras, va a comprar el mandado y va enojado, va furioso, si va al banco, va furioso, va enojado, no tiene que ver con su balance económico, tiene que ver con su estado de ánimo. Y de eso estamos bastante escasos. El estado de ánimo falla cuando hay un desbalance. Entonces creo que nuestro autor pone por un lado la diversión y por otro lado el trabajo. Más nada. No. Hay más cositas ahí. Recomienda nuestro autor también, además del deporte, buscar aspirar a que le guste un arte. Yo creo que el deporte, es mi punto de vista, es como una parte de la dieta, ¿no? Y es una fuente de diversión para algunos y al final te vuelves superior a ti mismo cuando lo practicas. No tiene que ver con una competencia o competición con otros. Entonces, el deporte, el que aguanta bailar 2 canciones, pues se avienta una tercera y entonces se supera a sí mismo en privado, no lo tiene que publicar. Entonces, un buen, ¿cómo le decimos? Medidor, como un termómetro, que te indica que estás más o menos balanceado, es tu estado de ánimo durante el día y durante la noche. Tienes que poder dormir, tienes que poderte levantar, tienes que poder sonreír y tienes que sonreír a pesar de que se te acabó el agua. Claro que no de manera ficticia o de manera artificial. Quiero decir, lo puedes tomar así. Eres capaz hasta de ir y pedirle un poco de agua caliente a tu vecino y no pasa nada. También tienes que estar en la junta de negocios y tienes que estar haciendo tus números, siguiendo tus tablas, etcétera. Pero tu estado de ánimo habla mucho de tu balance, ¿sí? Y eso es personal, privado. Dice nuestro autor que el deporte reduce el estrés, la ansiedad, depresión, incluso te cansa y te hace dormir mejor, física y mentalmente te ayuda a descansar. Te oxigena por lógica. Cuando te sigue un perro que te va ladrando y corres, haces un esfuerzo o te va a dejar el avión y entonces andas ahí por los pasillos de los aeropuertos corriendo, eso te oxigena, ¿sí? Llegas y ya cuando estás en la fila o cuando ya te dejan pasar al pasillo, hasta se escucha un ronquido en el pecho. Eso es oxígeno. Aumenta de alguna manera tu ritmo cardíaco y bueno, hay que agarrarle sabor a lo del deporte. Yo he puesto un par de frases antes de cerrar. Manifiéstate en tu diversión. ¿Qué es manifiéstate? No quiere decir que lo publicas y que sales a la calle y lo gritas y dices, yo me divierto criando pájaros o yo me divierto nadando. No. Lo que quiero decir es que cuando estás en tu diversión, estás en tu diversión. No estás en el trabajo, no lo estás regulando, estás pleno. Es como cuando vas a comer algo que te gusta mucho, hasta cierras los ojos, hasta te desabrochas los zapatos, te desabrochas el cinturón porque vas a recibir placer al comer. El que le gusta la música clásica
se le paran los pelitos, se le enchina la piel, casi se mea cuando está en un concierto. En la diversión es igual, merece el mismo respeto tu diversión. Entonces manifiéstate en tu diversión. Canta, ríe, brinca, ama, haz lo que tú quieras, viaja, lo que sea. Hay gente que no quiere viajar. A mí me gusta viajar, ¿es un problema? No, hacer una maletita. Al final yo, en lugar de arreglarme, me desarreglo. Entonces, finalmente, viajar me gusta, me gusta. Los momentos gratos, la diversión, hacer que valga la pena lo demás. Si no hay diversión, no vale la pena el trabajo. ¿Me explico? Bueno, yo me estoy yendo, le estoy dando muchas porras a la diversión, pero es a la diversión de cada quien, ¿no? Y nuestro autor pone ahí una frase de Confucio que dice que los vicios vienen como pasajeros, se quedan como huéspedes o parásitos, y al final el parásito resulta ser el que manda, resulta ser tu amo. Es una frase que usa ahí de Confucio. Bueno, me parece muy extrema, muy extreme, ¿verdad? Como un poquito dramática, pero es la verdad para quien aplica, punto. Yo conozco gente que les aplica y perfectamente, y de hecho ya algunos ya no están aquí. Mi conclusión personal de Chava Cerrillo. Fíjese bien lo que le voy a decir y le va a gustar. A lo mejor, si no le gusta, pues me lo comenta en el Twitter, que es @chavacerrillo, o en el Facebook, que es Chava Cerrillo, así a secas. Me lo comenta, pero me lo comenta. Según yo, del tamaño del trabajo logrado, o de la meta alcanzada, o del proyecto cumplido, o como sea, de ese mismo tamaño, que sea la diversión que usted se merece. Solo redúzcala a un 1% del tiempo que invirtió en su meta. Vamos a suponer un nivel. Vamos a suponer que se volvió de ser gerente, se fue a director, o de ser equipo tabulador 1, se fue al tabulador 2, lo que sea. Del tiempo que se llevó, tome el 1% de tiempo intenso y diviértase. Ejemplo. Si su logro, su proyecto, su meta le llevó un año, son 365 días. Bueno, y ya lo cumplió, y ya tiene concluido eso, y ya lo logró. Bueno, desabróchese los zapatos, el cinturón, tómese un baño calmado, porque le toca el 1% de ese tiempo, que serían 3.65 días, o sea, casi 4 días. Es mi punto de vista. A fondo, intenso. Si le llevó 3 meses, bueno, pues 3 meses son 90 días, le toca el 1%, ¿cuánto sería? De 90 días, usted ahí lo checa, porque yo soy malo para las cuentas, pero es casi un día. Ese es mi punto de vista, mi punto de balance, ¿sí? A lo mejor si toma el 2% de diversión y lo hace intenso, o el 5%, a lo mejor es mucho. Pero usted sabrá, ¿no? Hay gente que se toma un mes de vacaciones. Bueno, está bien. Ese es su nivel, es su dosis, es su, ¿cómo se dice? No es su medida, es su porción. Usted decida qué porción quiere de diversión, ¿sí? Estos son conceptos, recuerde, de nuestro autor, de Mentalidad de Tiburón, más un poco de mi interpretación personal sobre lo que yo pude ver, el tono, el color que yo le quise dar. Pero mire, es verdad que en la vida hay variantes. Es verdad que usted y yo queremos producir más, no, queremos aprender no para buscar atajos, queremos aprender para ser más efectivos o más eficaces, más certeros, tener un mejor ojo. Pero también recuerde que dentro de usted y de mí tenemos esas gratas, necesarias necesidades, que tenemos también esas gratas, necesarias vivencias y sentimientos y emociones. Y hay tiempos y hay momentos en que hay que negociar antes de pelear, en que hay que disgustarse, por supuesto. Dice un maestro mío que el hambre se quita comiendo, el sueño durmiendo, la sed bebiendo, ¿sí? El cansancio descansando, el dolor se quita llorando.
Entonces, no mutile, no mitigue las cosas que dentro de usted, como instinto o como intuición, su ser expira, su ser respira, su ser inspira. O sea, pase lo que pase, no deje de ser un ser vivo, un ser humano vivo. Hay seres humanos que parecen muertos, que caminan, que están muertos en vida. Usted no se niegue la posibilidad de sentir, no se niegue la posibilidad de llorar, no se niegue, así como el perdón, no se niegue el miedo, no se niegue la risa. ¿Me explico? Es importante que el primer traidor, ¿sí?, de la lista, es importante, el primer traidor de uno mismo es uno mismo. El primer maestro es uno mismo. El primer alumno es uno mismo, de sí mismo. Allá dentro de usted, no solo en mi creencia, la historia de la gente que conozco y la que no conozco, pero he leído o he visto, dice que dentro de usted está el libro de su propia vida, el instructivo. Pero tiene que abrirse a sus instintos, a sus intuiciones, a sus emociones, aceptar que puede sentir y no le dé pena, que puede expresarse sin pena. No somos máquinas, somos seres vivos, seres humanos, pensantes y sobre todo, diría yo, sintientes, que quiere decir con sentimiento. Por eso estamos aquí en esta compañía. Una de las cosas que a mí en lo personal me atrapó es que podía llegar más lejos en sentimientos, que podía abrir mi espectro, podía abrir mi abanico y podía tocar las fibras más profundas, más sensibles de mí mismo. ¿Cómo? A través de las vivencias de los demás, de la experiencia, el contacto con los demás. Entonces, somos humanos. Usted es humano. Tiene su familia, tiene quien le apapacha, usted es apapachador, no sé. Trátese bien, cuídese bien. Y en esto de la diversión, pues defina bien lo que le divierte y comience a hacerlo más veces. No le ponga mucho drama. No pasa nada si se divierte un poquito más. Pero como dice nuestro autor, ¿quién manda? La diversión o tú. Entonces, hagamos nuestros deberes desde la trinchera cada quien, con el entendimiento, con nuestro entendimiento cada quien. Hagamos nuestros deberes, pero recibamos también el premio. El premio, la diversión no tiene que ser pública, la diversión es privada, es eso que te hace sentir calientito en el pecho. Pueden ser cosas tan simples. Dese esa oportunidad. Siga pensando, sintiendo, llorando, riendo, porque al final somos seres humanos. Le agradezco profundamente que se haya quedado conmigo tanto rato, creo que ya me pasé de la cuenta. Le envío un saludo desde donde está. Sigamos con estos temas. Al final pueden abrirnos las puertas y abrirnos una pequeña lucecita. Esa ventanita que está ahí arriba. Esa ventanita de la esperanza, de saberlo contra no saberlo. ¿Me explico? Ya lo sé, ya sé que ahí está la ventana abierta, por ahí me puedo ir, por ahí me puedo fugar. ¿Fugar de qué? Fugar de las cosas que me limitan, ¿sí? Y recuerde, no está solo. Somos muchos ya, no está solo. A veces en nuestra problemática personal nos vemos acorralados solos, nos sentimos solos. No está solo, solo tiene que hablar, solo tiene que preguntar, solo tiene que pedir el favor, solo tiene que poner un poco de humildad y de sudor y va a recibir lo que está buscando, porque no está solo. ¿Sale? Muchísimas gracias por su tiempo, me he divertido mucho. Me la he pasado muy bien en esta pequeña charla. Espero sus comentarios desde la perspectiva de con qué te quedas.
No lo que yo dije, porque lo que yo dije ya no es mío, ya lo recibió usted. Yo solamente lo dije, ahora es de usted. ¿Con qué se queda esta noche? Si alguien quiere comentarlo, coméntelo por este medio y si no, pues nos contactaremos por allí, en el universo electrónico del Facebook o del Twitter, o por ahí nos encontraremos en alguna ciudad o alguna provincia, algún otro país, ¿sale? Muchísimas gracias por recibirme en sus hogares, en sus teléfonos y en sus computadores. ¿Sale? Gracias a todos los que administran y que pase una noche muy divertida, por favor. Así que aunque sea tiburón o tiburona, por favor, diviértase esta noche. ¿Sale? Gracias. Un abrazo a todos y bendiciones para su familia. Bye bye.